La niebla de las Highlands escocesas tiene memoria. Se arrastra por los valles como un ser vivo, ocultando secretos, guardando promesas, tejiendo destinos que ni los dioses podrían deshacer. Y esa mañana, mientras Elspeth Mackenzie caminaba hacia el castillo con una maleta vieja apretada entre sus manos temblorosas, la niebla sabía algo que ella aún ignoraba. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elspeth no era una mujer de sueños, era una mujer de supervivencia. A sus 23 años había aprendido que la belleza no alimenta, que el trabajo duro tampoco garantiza nada y que una mujer sin apellido importante es invisible para el mundo. Por eso, cuando le ofrecieron trabajo como sirvienta temporal en un castillo para una gran celebración de bodas, no preguntó detalles, solo aceptó. Necesitaba cada moneda como se necesita el aire. El camino hacia el castillo Grant era traicionero. Piedras resbaladizas, barro profundo, un arroyo crecido por las lluvias recientes. Elspeth caminaba con cuidado, pero el destino tiene sus propios planes. Un paso en falso, un grito ahogado, y de repente el agua helada la envolvió con violencia. La corriente la arrastró, las piedras golpearon su cuerpo, el pánico le robó el aliento. Por un instante terrible, Elspeth pensó que moriría allí, sola, sin que nadie supiera su nombre. Pero entonces apareció él. Un hombre alto emergió de la niebla como si fuera parte de la tormenta misma. Sin decir palabra, sin pedir permiso, simplemente la rescató. Manos fuertes la sacaron del agua, brazos firmes la sostuvieron mientras temblaba, y luego, con una gentileza que contrastaba con su presencia imponente, le vendó la muñeca herida con un trozo de tela de su propia ropa. No dijo su nombre, no esperó agradecimientos, solo le indicó que siguiera el camino, que no se detuviera, que llegaría a tiempo. Elspeth obedeció, todavía en shock, con el corazón desbocado y las ropas empapadas. Apenas pudo verle el rostro entre la niebla, pero sus ojos quedaron grabados en su memoria, intensos, oscuros, cargados de una fuerza que parecía antigua como las montañas. Horas después, cuando llegó al castillo Grant, Elspeth respiró profundo e intentó concentrarse. Necesitaba este trabajo. No podía distraerse con pensamientos sobre extraños misteriosos. Entró por la puerta de servicio, recibió instrucciones rápidas, se puso el uniforme de sirvienta y se preparó para trabajar. Y entonces, en el gran salón, lo vio. El novio, el Laird Callum Grant, el mismo hombre que le había salvado la vida esa mañana. Sus miradas se encontraron a través del salón lleno de preparativos de boda. Y Elspeth sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por segunda vez ese día. Pero esta vez no había agua que la arrastrara. Era algo mucho más peligroso. El reconocimiento en los ojos de Callum Grant y la chispa imposible que acababa de encenderse en su propio corazón. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos acompañas? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias de romance en las Highlands. Déjame tu comentario ahora mismo. La mañana se había abierto en las Highlands como una herida fría y antigua. La niebla descendía desde las montañas con esa densidad particular que solo conocen las tierras altas de Escocia, pegándose a la piel, a los pensamientos, a los recuerdos que uno preferiría olvidar. Elspeth Mackenzie caminaba con determinación por el sendero embarrado, apretando el asa de su maleta vieja hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No llevaba joyas, no llevaba cartas de recomendación de familias importantes, no llevaba nada más que lo esencial: ropa limpia, zapatos remendados y la clase de esperanza silenciosa que tienen quienes han aprendido a no esperar demasiado de la vida. Ese día iba a trabajar en el castillo Grant, una celebración grande, le habían dicho,
una boda importante. Necesitaban personal adicional para atender a los invitados, servir la comida, mantener todo impecable. El pago era decente, suficiente para cubrir el alquiler de su pequeña habitación en el pueblo por 2 meses más. Suficiente para comprar comida. Suficiente para seguir sobreviviendo un poco más. Para Elspeth, cada moneda tenía un nombre. Cada día tenía un costo. Y la cuenta nunca esperaba. El viento azotó su rostro y le arrancó un mechón de su cabello largo, ondulado, del color de la miel silvestre. Era joven todavía, apenas 23 años, y había una belleza natural en sus facciones que ninguna cantidad de trabajo duro había logrado borrar completamente. Pero Elspeth había aprendido hace mucho tiempo que la belleza no significa nada cuando no tienes un apellido que la respalde, cuando no tienes una dote que ofrecer, cuando eres simplemente otra muchacha pobre intentando sobrevivir en un mundo que preferiría que fueras invisible. El camino se estrechó, bordeando un arroyo que corría crecido por las lluvias recientes. Elspeth conocía este sendero, lo había recorrido antes, cuando trabajaba ocasionalmente en las granjas cercanas. Sabía que debía tener cuidado con las piedras resbaladizas, con el barro traicionero, pero esa mañana, con la niebla tan espesa que apenas podía ver a 2 metros delante de ella, con la prisa por no llegar tarde, con el peso de todas sus preocupaciones oprimiendo su pecho, ese día el camino decidió cobrar su precio. Sucedió en un instante. Un borde de barro cedió bajo su bota. Elspeth sintió el suelo desaparecer, sintió su cuerpo inclinarse hacia adelante con una inevitabilidad horrible. La maleta se le resbaló de las manos. Intentó agarrarse de algo, de cualquier cosa, pero sus dedos solo encontraron aire y niebla, y entonces el agua helada la atrapó con una violencia que le robó el aliento. El arroyo, que parecía tranquilo desde arriba, se convirtió en un torbellino de fuerza cuando Elspeth cayó en él. La corriente la arrastró inmediatamente, girándola, empujándola contra las rocas. El frío era tan intenso que sentía como si miles de agujas penetraran su piel simultáneamente. Intentó gritar, pero el agua le llenó la boca. Intentó nadar, pero sus ropas empapadas la arrastraban hacia abajo como anclas. Las piedras del fondo golpearon sus rodillas, sus manos, su costado. El pánico es una cosa viva. Tiene garras, tiene dientes, se apodera de tu mente y borra todo pensamiento racional, dejando solo el terror puro y primitivo. Elspeth sentía ese pánico subiéndole por la garganta como un grito que no podía salir. El agua la arrastraba más y más lejos del punto donde había caído, hacia una parte más profunda del arroyo. Sus pulmones ardían, su visión se oscurecía. Por un momento terrible, Elspeth pensó: aquí termina, aquí es donde mi historia acaba. Pero entonces apareció una mano, firme, grande, segura. Una fuerza que no pedía permiso, que simplemente actuaba. Dedos fuertes se cerraron alrededor de su brazo con un agarre que dolía, pero que significaba vida. Elspeth sintió que la sacaban del agua con una potencia que parecía imposible, como si quien la rescataba tuviera la fuerza de 2 hombres. De repente, estaba fuera del agua, tosiendo violentamente, temblando de frío y shock, con el barro mezclándose con el agua que goteaba de su ropa. Apenas podía ver a través de la niebla y las lágrimas involuntarias que el frío había arrancado de sus ojos. Pero distinguió una silueta, un hombre alto, imponente, con el cabello oscuro amarrado hacia atrás, vestido con ropa de buena calidad que ahora también estaba parcialmente empapada por haberla rescatado. ¿Estás herida? Su voz era profunda, con ese acento característico de las Highlands que convertía cada palabra en música áspera. No era una voz amable exactamente, pero tampoco cruel. Era la voz de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Elspeth intentó responder, pero solo logró toser más agua,
Temblaba tan violentamente que sus dientes castañeaban. El hombre la examinó con eficiencia, tomó su mano izquierda y frunció el ceño al ver la muñeca, donde un corte sangraba mezclándose con el agua del arroyo. Sin decir más, el extraño se quitó una tira de tela de su propia ropa, de la parte interior de su camisa, y le vendó la muñeca con movimientos rápidos pero cuidadosos. Elspeth lo observaba con una mezcla de gratitud, confusión y vergüenza. No estaba acostumbrada a que la gente la ayudara sin esperar algo a cambio. «Tu maleta», dijo el hombre de repente, y antes de que Elspeth pudiera responder, ya había caminado río abajo y recuperado la maleta, que milagrosamente se había quedado atascada entre unas rocas. Regresó y se la entregó. Elspeth la tomó con manos temblorosas, sin saber qué decir. Por primera vez pudo ver mejor su rostro. Rasgos marcados, mandíbula fuerte, una pequeña cicatriz cerca de la ceja izquierda. Pero fueron sus ojos los que la impactaron. Eran oscuros, intensos, con una profundidad que parecía contener historias antiguas. Y en ese momento la miraban con una mezcla de preocupación y algo más que Elspeth no podía identificar. «El castillo Grant está a menos de 2 kilómetros siguiendo este camino», dijo él, señalando hacia adelante. «Si te apresuras, llegarás antes de que empiece la celebración. Ve directamente a la entrada de servicio, diles que llegaste temprano y pide ropa seca». Elspeth asintió, todavía sin encontrar su voz. Quería agradecerle, quería preguntarle su nombre, quería saber por qué la había ayudado. Pero antes de que pudiera articular cualquier palabra, el hombre ya había comenzado a alejarse, su figura desvaneciéndose en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. «Espera», logró decir Elspeth finalmente, su voz ronca. ¿Cómo te llamas?» Pero si él la escuchó, no respondió. Simplemente desapareció en la niebla, dejándola sola en el camino, empapada, temblando, viva. Elspeth permaneció allí por un momento más largo, mirando el vendaje improvisado en su muñeca. La tela tenía un patrón interesante, líneas que se entrelazaban en un diseño que vagamente le resultaba familiar, aunque no podía recordar de dónde. Guardó esa observación en algún rincón de su mente, tomó su maleta con más fuerza y comenzó a caminar hacia el castillo. El resto del trayecto pasó en una especie de neblina mental que no tenía nada que ver con el clima. Elspeth caminaba mecánicamente, un pie delante del otro, intentando no pensar en lo cerca que había estado de morir, en lo extraño que era que un desconocido la hubiera salvado sin pedir nada a cambio, en la calidez extraña que sentía en el pecho, a pesar del frío que calaba sus huesos. Cuando el castillo Grant finalmente apareció ante ella, emergiendo de la niebla como una visión de otro tiempo, Elspeth se detuvo para contemplarlo. Era imponente, todo piedra oscura y torres que se alzaban hacia el cielo gris, portones de hierro flanqueados por antorchas que ardían incluso durante el día, ventanas altas y estrechas que parecían ojos observando a cualquiera que se acercara. Era el tipo de lugar que recordaba a la gente su lugar en el mundo, los poderosos dentro, los demás sirviendo. Elspeth respiró profundo, ajustó su agarre en la maleta y caminó hacia la entrada de servicio como le había indicado el extraño. Un guardia la miró con desinterés, verificó su nombre en una lista y la dejó pasar con un gesto de cabeza. Adentro, el castillo era un hervidero de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro con manteles, flores, bandejas de plata. Una mujer mayor con un delantal impecable y expresión severa parecía estar dirigiendo todo con la precisión de un general en batalla. Cuando vio a Elspeth, empapada y temblando, frunció el ceño profundamente. «¿Qué demonios te pasó, muchacha?» «Caí en el arroyo, señora», respondió Elspeth con voz baja. «Pero llegué a tiempo y puedo trabajar. Solo necesito ropa seca. Sí, puedo ver eso. Ven conmigo». La mujer, que se presentó como la señora Beatriz,
ama de llaves del castillo, la condujo por pasillos de piedra hasta una habitación pequeña donde guardaban uniformes de repuesto para el personal. Le entregó a Elspeth un vestido negro simple con un delantal blanco, medias y zapatos. «Cámbiate rápido», ordenó, «y después ve directamente a la cocina. Necesitamos todas las manos disponibles. La ceremonia es esta tarde y el Laird Grant no tolera errores». Elspeth se cambió con dedos torpes por el frío que todavía sentía. El uniforme le quedaba razonablemente bien, aunque el vestido era un poco largo. Se recogió el cabello en un moño apretado, se lavó la cara en una palangana que había en la habitación e intentó componerse. Cuando se miró en el pequeño espejo colgado en la pared, vio a una muchacha pálida con ojeras, pero al menos ya no parecía que acababa de casi ahogarse. Siguió las indicaciones de la señora Beatrice y encontró la cocina, un espacio enorme y caótico, lleno de olores deliciosos y actividad frenética. Le asignaron tareas simples al principio: llevar bandejas de la cocina al gran salón, doblar servilletas, pulir cubiertos. Elspeth trabajaba en silencio, manteniendo la cabeza baja, moviéndose con la eficiencia que viene de años de hacer trabajos duros. Fue durante uno de esos viajes del pasillo hacia el gran salón cuando sucedió. Elspeth entró al salón con una bandeja de copas de cristal, concentrada en no tropezar, en no romper nada. El salón era magnífico. Techos altos con vigas de madera oscura, un hogar enorme donde ardía un fuego brillante, tapices antiguos colgando de las paredes mostrando escenas de batallas y caza. Había hombres bien vestidos conversando en grupos pequeños, mujeres elegantes supervisando arreglos florales, músicos afinando sus instrumentos en un rincón. Y entonces, en el centro de todo, lo vio. Callum Grant, el Laird, el novio, el mismo hombre que le había salvado la vida esa mañana. El mundo pareció detenerse. Las conversaciones a su alrededor se convirtieron en un murmullo distante. El fuego en el hogar pareció arder más lento. Incluso el aire cambió de temperatura. Elspeth se quedó paralizada en medio del gran salón, con la bandeja temblando ligeramente en sus manos, mientras miraba al hombre que ahora sabía era Callum Grant, Laird del clan Grant, señor de este castillo, y aparentemente el novio en la boda para la cual ella había sido contratada para servir. Él también la vio. No fue una mirada casual, del tipo que un señor podría darle a una sirvienta en su propio castillo. Fue un reconocimiento inmediato, completo, que atravesó la distancia entre ellos como un rayo. Los ojos oscuros de Callum se encontraron con los de Elspeth, y en ellos ella vio sorpresa, reconocimiento y algo más que no se atrevía a nombrar. Por un momento interminable se miraron a través del salón lleno de gente. Elspeth sentía su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Callum había interrumpido su conversación con un grupo de hombres mayores, su atención completamente capturada por la sirvienta que acababa de entrar al salón. Fue la señora Beatrice quien rompió el hechizo. «Muchacha, ¿qué estás haciendo ahí parada como una estatua? Esas copas no van a colocarse solas. ¡Muévete!». Elspeth parpadeó, apartó la mirada de Callum con esfuerzo y se apresuró a cumplir su tarea. Colocó las copas en la mesa principal con manos que temblaban ligeramente, manteniendo la cabeza baja, intentando volverse invisible como sabía que debía ser, pero podía sentir los ojos de Callum siguiéndola. Era como un peso físico en su espalda, una presión constante que hacía que cada movimiento se sintiera torpe y exagerado. Cuando terminó y se dio vuelta para salir del salón, no pudo evitar lanzar una mirada rápida hacia donde estaba Callum. Él seguía mirándola, aunque ahora fingía prestar atención a la conversación a su alrededor. Sus ojos la encontraron de nuevo, y por un segundo,
Elspeth vio algo en ellos que hizo que su respiración se acelerara. Interés. No el tipo de interés predatorio que algunos hombres poderosos mostraban hacia mujeres en posiciones vulnerables. Era algo diferente, más profundo, más peligroso. Elspeth huyó del salón como si la persiguieran fantasmas. De vuelta en la cocina, intentó concentrarse en sus tareas, pero su mente no cooperaba. ¿Por qué no le había dicho quién era esa mañana? ¿Por qué un laird estaría caminando solo por ese camino en medio de la niebla? ¿Y por qué la había mirado de esa manera en el salón, como si ella importara? «No seas tonta», se murmuró a sí misma mientras pelaba patatas. «Eres una sirvienta temporal». Él es un laird a punto de casarse. Que te haya salvado la vida no significa nada más que decencia básica. No inventes historias donde no las hay. Pero su corazón, ese órgano traicionero, no escuchaba razones. Las horas pasaron en una vorágine de actividad. Elspeth se mantuvo ocupada, lo cual era bueno porque le daba menos tiempo para pensar. Ayudó en la cocina, llevó más suministros al salón, pulió más cubiertos, dobló más servilletas. La señora Beatriz era exigente pero justa, y Elspeth se ganó su aprobación trabajando duro sin quejarse. Fue durante una de sus idas y venidas que conoció a algunas de las otras sirvientas. Había una muchacha joven llamada Maggie, de mejillas rosadas y risa fácil, que llevaba trabajando en el castillo por 3 años. Fue Maggie quien, mientras descansaban brevemente con una taza de té, le contó más sobre la boda que se celebraría esa tarde. «Es un matrimonio arreglado, ¿sabes?», dijo Maggie en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie importante la escuchara. «Entre el Laird Callum Grant y Lady Rowena Campbell. Sus familias lo acordaron hace años para fortalecer la alianza entre los clanes». Elspeth sintió algo retorcerse en su estómago. «¿Se conocen desde hace mucho?» «Oh, sí. Crecieron viéndose en reuniones del clan y cosas así. Son de buenas familias ambos. Pero...» Maggie se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. «Dicen que ninguno de los dos está particularmente feliz con el arreglo. El Laird Callum cumple con su deber, como siempre. Y Lady Rowena... bueno, hay rumores». «¿Qué tipo de rumores?» Maggie miró alrededor de nuevo. «Dicen que su corazón pertenece a otro, al hermano del Laird, de hecho, Hamish Grant. Pero Hamish es el segundo hijo, ¿entiendes? No tiene el título, no tiene las tierras. Así que Lady Rowena fue prometida a Callum en su lugar». Elspeth absorbió esta información con una mezcla de emociones que no quería examinar demasiado de cerca. Así que era un matrimonio sin amor, un deber, una obligación entre familias poderosas. Por alguna razón, eso hacía que todo se sintiera aún más triste. «¿Y el Laird Callum?», preguntó, intentando sonar casual. «¿Él quiere casarse con ella?» Maggie se encogió de hombros. «El Laird nunca habla de sus sentimientos personales. Es un hombre de deber, siempre lo ha sido. Desde que su padre murió hace 5 años y él asumió el título, ha puesto las necesidades del clan por encima de todo lo demás. Si sus asesores y la familia decidieron que este matrimonio era lo mejor para el clan, entonces él lo hará. Así es como funciona para gente como ellos». La conversación fue interrumpida por la señora Beatriz, quien las puso a trabajar de nuevo. Pero las palabras de Maggie resonaban en la mente de Elspeth. Un hombre de deber, siempre poniendo las necesidades del clan primero, casándose con alguien no por amor, sino porque era lo esperado de él. Era tan diferente de su propia vida, donde las únicas expectativas eran sobrevivir un día más, y aún así, de alguna manera, sonaba igual de triste. El tiempo voló, y pronto fue mediodía. Los invitados comenzaron a llegar en mayor número, nobles de clanes vecinos, familiares, amigos. El castillo se llenó de voces, risas, el sonido de botas en los pisos de piedra.
Elspeth se movía entre las sombras, haciendo su trabajo, invisible como se suponía que debía ser. Pero cada vez que entraba al gran salón, sus ojos buscaban a Callum sin su permiso, y cada vez lo encontraba ya mirándola. Era desconcertante, emocionante, aterrador. No entendía qué significaba, pero sabía que significaba algo. Fue durante una de esas entradas al salón cuando finalmente vio a Lady Rowena Campbell. Rowena era todo lo que Elspeth no era. Alta, elegante, con una postura perfecta que hablaba de años de educación en comportamiento apropiado para una dama. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado elaborado, con perlas entretejidas que brillaban bajo la luz de las velas. Su vestido era de seda verde oscuro, con bordados delicados en hilo de oro. Era hermosa de una manera clásica, refinada, el tipo de belleza que encajaba en tapices y retratos familiares. Pero había algo en sus ojos que capturó la atención de Elspeth. Una cierta tristeza, o tal vez resignación, como si llevara un peso invisible que nadie más podía ver. Rowena estaba de pie junto a Callum, sonriendo cortésmente mientras hablaban con un grupo de invitados. Hacían una pareja impresionante. Elspeth tenía que admitirlo. Callum con su altura imponente y presencia natural de líder, Rowena con su gracia y belleza refinada. Parecían perfectos juntos, como figuras de un cuento de hadas. Excepto que los cuentos de hadas no tenían esa tensión sutil que Elspeth podía percibir incluso desde la distancia. La forma en que Callum y Rowena se paraban cerca, pero sin tocarse realmente. La forma en que sus sonrisas no alcanzaban sus ojos. La forma en que parecían estar actuando sus papeles en lugar de vivirlos. Y entonces Elspeth notó algo más. Rowena miraba ocasionalmente hacia el otro lado del salón, donde un hombre joven estaba de pie conversando con un grupo diferente. Él era más bajo que Callum, con cabello más claro y rasgos más suaves, pero había un parecido familiar inequívoco. Este debía ser Hamish Grant, el hermano menor, y cuando Rowena lo miraba, su expresión cambiaba completamente. La máscara de cortesía se deslizaba por una fracción de segundo, revelando algo crudo y real debajo. Anhelo, dolor, amor. Elspeth entendió en ese momento que Maggie tenía razón. Rowena Campbell amaba a Hamish Grant, y esa tarde se casaría con su hermano mayor porque el deber lo exigía. El descubrimiento trajo una mezcla de emociones. Compasión por Rowena, atrapada en un matrimonio sin amor. Tristeza por la situación en su conjunto. Y, si era honesta consigo misma, un destello pequeño y vergonzoso de esperanza. ¿Pero esperanza de qué? De que el matrimonio no se llevara a cabo. De que de alguna manera, milagrosamente, ella, una sirvienta sin nombre, pudiera importarle a un laird. «Estás siendo ridícula», se dijo a sí misma firmemente. «Termina tu trabajo y vete, eso es todo». Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Mientras Elspeth salía del gran salón con otra bandeja vacía, pasó cerca de donde Callum estaba de pie. Fue completamente accidental, simplemente la ruta más directa de vuelta a la cocina. Pero cuando pasó junto a él, Callum se movió ligeramente, como si fuera a detenerla, como si fuera a hablarle. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez Elspeth pudo ver claramente lo que había en ellos. Reconocimiento sí, pero también conflicto, deseo, confusión. Una batalla interna que reflejaba la que ella misma estaba librando. «Disculpe, mi señor», murmuró Elspeth, bajando la cabeza y apresurándose a pasar, pero había sentido algo cambiar en ese breve momento, algo intangible pero innegable, y sabía, con una certeza que la aterraba, que este día no terminaría como había planeado.
La tarde avanzaba inexorablemente hacia la ceremonia. Elspeth intentó perderse en el trabajo, aferrándose a tareas simples como un náufrago se aferra a una tabla en el mar. Limpió superficies ya limpias, reorganizó flores ya perfectamente arregladas, contó cubiertos que no necesitaban ser contados. Cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas y su mente alejada de pensamientos peligrosos. Pero el corazón es un músculo terco que no entiende de lógica. Cada vez que veía a Callum, incluso de lejos, algo se agitaba en su pecho. No era solo gratitud por haberla salvado, aunque eso estaba ahí. Era algo más complicado, más profundo. La forma en que sus ojos la buscaban en el salón lleno de gente, como si ella fuera la única persona que importaba. La forma en que su expresión se suavizaba ligeramente cuando sus miradas se encontraban, revelando al hombre detrás del título. La forma en que parecía estar luchando con algo interno, una batalla que Elspeth reconocía porque estaba librando la misma. Era peligroso, era imposible, era completamente inapropiado. Y aún así, el sentimiento crecía con cada hora que pasaba. Elspeth sabía que debería tener más cuidado. En un castillo lleno de ojos observadores, los rumores podían destruir reputaciones en minutos. Y ella, siendo quien era, una sirvienta temporal sin protección ni conexiones, sería la primera en ser culpada si alguien notaba algo inapropiado. Pero a pesar de su mejor esfuerzo por mantenerse invisible, por ser solo otra cara en el mar de sirvientes, sentía que algo había cambiado irrevocablemente. Y no era solo ella quien lo sentía. Rowena Campbell había notado la forma en que Callum miraba a la sirvienta de cabello color miel. No era tonta, y había pasado suficiente tiempo en la corte y entre la nobleza para reconocer los signos de atracción, incluso cuando la persona involucrada intentaba ocultarlos. Había una tensión en los hombros de Callum cada vez que Elspeth entraba al salón. Una distracción en su atención cuando ella estaba cerca. Un conflicto en sus ojos que Rowena nunca había visto antes. Curiosamente, Rowena no sintió celos. Sintió algo más cercano a la comprensión. Ella sabía mejor que nadie lo que era amar a alguien que no podías tener, lo que era estar atrapada por el deber, por las expectativas familiares, por la política de clanes y alianzas. Rowena miraba a Hamish Grant desde el otro lado del salón y sentía ese mismo conflicto, ese mismo anhelo doloroso. Así que cuando vio la forma en que Callum miraba a esa sirvienta, reconoció en él su propio corazón dividido. Y eso, de alguna manera extraña, le dio esperanza. El vendaje en la muñeca de Elspeth se había aflojado ligeramente mientras trabajaba. Durante un breve descanso, se retiró a un pasillo tranquilo para reajustarlo. Mientras lo hacía, estudió la tela más de cerca por primera vez. El patrón era distintivo, líneas entrelazadas en verde oscuro y azul, con pequeños hilos de blanco formando un diseño geométrico. Era hermoso de una manera simple y obviamente de buena calidad. Había algo familiar en él, pero Elspeth no podía ubicar exactamente qué. Mientras volvía a la cocina, pasó junto a un perchero en uno de los pasillos de servicio donde colgaban varias prendas que pertenecían a los habitantes del castillo. Y allí, en una capa que evidentemente era de Callum basándose en su tamaño, vio el mismo patrón, el mismo tartán, las mismas líneas exactas, los mismos colores, la misma textura. Elspeth se detuvo en seco, mirando la capa y luego el vendaje en su muñeca. El mismo, era exactamente el mismo. La confirmación golpeó como un trueno silencioso. El hombre de la niebla y el Laird Callum Grant no eran solo la misma persona, algo que ya había descubierto al verlo en el salón. Lo que esto significaba era que Callum la había reconocido desde el primer momento en que la vio en el castillo, que su atención no era accidental o pasajera, que él sabía exactamente quién era ella, la mujer a quien había salvado esa mañana, y aún así la miraba de esa manera.
Elspeth sintió como si el aire del pasillo se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Sus emociones eran un torbellino. Alegría, porque Callum la recordaba, la reconocía, parecía importarle de alguna manera. Terror, porque nada bueno podía venir de esto. Confusión, porque no entendía qué esperaba él, qué quería ella, qué podía significar cualquier cosa entre alguien como él y alguien como ella. Se apoyó contra la pared de piedra fría, cerrando los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que sentía, escuchó voces acercándose por el pasillo. Elspeth se escondió instintivamente en un nicho pequeño, no queriendo ser vista en ese estado emocional. Las voces se hicieron más claras y con un sobresalto reconoció una de ellas. Era Callum. «No puedo seguir con esto, Hamish. Es injusto para todos». «¿Injusto?» La voz de Hamish sonaba tensa. «Callum, esto se arregló hace años. Las familias dependen de esta alianza. ¿Qué ha cambiado?» Hubo un silencio. Elspeth contenía la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «Todo ha cambiado», dijo Callum finalmente, su voz baja pero intensa. «Esta mañana conocí a alguien y por primera vez en mi vida sentí algo que no era de ver». «¿Esta mañana?» «Callum, tu boda es en unas horas. ¿Qué demonios pasó esta mañana?» «Salvé la vida de una mujer, del arroyo, y cuando la miré, Hamish, nunca había sentido algo así. Y ahora está aquí, en este castillo, trabajando como sirvienta en mi propia boda, y cada vez que la veo, siento que estoy traicionando algo que ni siquiera sabía que existía». Hamish soltó un suspiro largo. «¿Y Rowena? ¿Has pensado en ella?» «Constantemente, porque ella merece más que esto también. Merece a alguien que la ame como debería ser amada. Y tú sabes tan bien como yo que ese alguien no soy yo». Otro silencio. «Callum, ¿estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?» «No lo sé. Todavía no lo sé. Pero necesito tiempo para pensar, para hablar con Rowena. Esto no es solo sobre mí. Es sobre todos nosotros siendo honestos sobre lo que queremos en lugar de lo que se nos dice que debemos querer». Los pasos se alejaron y sus voces se desvanecieron en la distancia. Elspeth se quedó en su escondite temblando. Había escuchado algo que no debería haber escuchado, algo privado, importante, potencialmente peligroso. Callum había dicho que sentía algo por ella, que cada vez que la veía sentía que estaba traicionando algo, que nunca había sentido algo así antes. La alegría que esas palabras deberían haber traído estaba mezclada con pánico puro, porque Elspeth sabía, mejor que nadie, que los sentimientos no cambiaban la realidad. Callum era un laird, ella era una sirvienta. Él tenía responsabilidades hacia su clan, obligaciones que habían sido establecidas mucho antes de que ella entrara en su vida. Y ella no era nadie. No tenía nada que ofrecer excepto problemas. Cuando finalmente salió de su escondite, Elspeth había tomado una decisión. Se iría. Después de la ceremonia, tomaría su pago y desaparecería. Era la única opción sensata, la única opción que no destruiría vidas, que no causaría escándalos, que no arruinaría las alianzas entre clanes y las expectativas familiares. Callum se casaría con Rowena como estaba planeado. El deber prevalecería sobre el sentimiento, y ella se convertiría en un recuerdo, tal vez una nota al pie en la historia de un día en el que un laird salvó a una mujer del arroyo. Era lo correcto. Tenía que ser lo correcto. Pero mientras Elspeth volvía a sus tareas, sintiendo el peso de su decisión como piedras en su pecho, no podía ignorar la pequeña voz en su corazón que susurraba: «¿Y si no tiene que ser así?». El resto de la tarde pasó en una bruma.
Elspeth trabajó mecánicamente respondiendo a órdenes, completando tareas, manteniendo su máscara de sirvienta obediente e invisible. Pero por dentro, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Vio a Rowena hablando brevemente con Hamish en un rincón del salón, sus cabezas inclinadas juntas, sus expresiones intensas. Vio la forma en que Rowena lo miraba, con un anhelo tan puro y doloroso que cortaba el aire. Vio la forma en que Hamish la miraba de vuelta, con ese mismo anhelo, esa misma imposibilidad. Dos personas que se amaban, pero no podían estar juntas. Y luego estaba Callum, moviéndose por el castillo con su presencia de Laird, hablando con invitados, supervisando preparativos, siendo el anfitrión perfecto. Pero Elspeth podía ver la tensión en sus hombros, la distracción en sus ojos. Y cada vez que sus miradas se encontraban accidentalmente a través del salón, sentía ese mismo relámpago de conexión, ese mismo reconocimiento de algo más grande que ambos. El sol comenzó a descender, las sombras en el castillo se alargaron, los músicos comenzaron a tocar melodías suaves y preliminares. Los invitados se reunían en el gran salón, vistiendo sus mejores galas, preparándose para presenciar la unión de dos familias poderosas. Y Elspeth, parada en las sombras con su uniforme de sirvienta, sintió que su corazón se rompía silenciosamente por algo que nunca había tenido la oportunidad de ser. El día de la ceremonia amaneció con una luz extraña. El sol se filtraba a través de la niebla persistente, creando rayos dorados que convertían el castillo en algo de otro mundo. Era hermoso de una manera sobrenatural, el tipo de belleza que hace que la gente crea en magia y destino. Elspeth no había dormido bien. Había pasado la noche en la habitación pequeña que compartía con otras sirvientas temporales, dando vueltas en su estrecho catre, luchando con decisiones y emociones que parecían demasiado grandes para su vida simple. Había decidido irse después de la ceremonia. Esa decisión estaba tomada, pero en las horas oscuras antes del amanecer, mientras escuchaba la respiración uniforme de las otras mujeres durmiendo, Elspeth se permitió soñar brevemente con imposibles. ¿Y si Callum no se casaba con Rowena? ¿Y si había una manera de que todos encontraran su verdadera felicidad? ¿Y si el destino que había comenzado con un rescate en la niebla tenía un final diferente del que ella imaginaba? Pero con la luz del día, esos sueños se desvanecieron como la niebla bajo el sol. Elspeth se levantó, se puso su uniforme, se recogió el cabello y se preparó para un día que sabía sería uno de los más difíciles de su vida. El castillo estaba en su punto máximo de actividad. Más invitados habían llegado durante la noche. El gran salón había sido transformado en un espacio ceremonial, con flores, velas, cintas de seda en los colores del clan Grant. Todo era perfecto, impecable, preparado con la precisión que se esperaba de un evento de esta magnitud. Elspeth se movía entre la multitud de sirvientes, haciendo sus tareas asignadas, manteniendo la cabeza baja. Pero sus ojos, traicioneros como siempre, seguían buscando a Callum. Lo vio temprano en la mañana, caminando por los terrenos del castillo con Hamish. Los dos hermanos hablaban intensamente, sus cabezas inclinadas juntas. Desde la distancia, Elspeth no podía escuchar sus palabras, pero podía ver la tensión en sus posturas, la seriedad de su conversación. Luego vio a Rowena sentada sola en uno de los jardines internos del castillo. A pesar de su postura perfecta y su vestido impecable, había algo vulnerable en ella esa mañana, algo casi derrotado, como si hubiera aceptado su destino pero aún lamentara lo que podría haber sido. Las horas pasaron, el momento de la ceremonia se acercaba. Los invitados comenzaron a reunirse en el gran salón, ocupando sus lugares según su rango y relación familiar.
Había una energía de anticipación en el aire, pero también algo más. Algo que Elspeth no podía identificar exactamente. Como si todos estuvieran esperando no solo una boda, sino algo más grande, más impredecible. Elspeth estaba en la parte trasera del salón, cerca de las puertas que conducían a los pasillos de servicio, lista para asistir si algo se necesitaba durante la ceremonia. Desde allí, tenía una vista clara del altar improvisado donde Callum y Rowena pronto estarían de pie, prometiéndose sus vidas mutuamente. El pensamiento hizo que su garganta se apretara dolorosamente. Y entonces, finalmente, llegó el momento. Los músicos cambiaron a una melodía más formal, más ceremonial. Los murmullos de conversación en el salón se silenciaron. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada principal. Callum entró primero, caminando con esa presencia natural que parecía hacer el aire más denso a su alrededor. Vestía el tartán completo de su clan, el kilt, en ese patrón de líneas entrelazadas que Elspeth ahora conocía tan bien. Una chaqueta oscura con detalles en plata, una espada ceremonial al costado. Lucía exactamente como lo que era, un laird de las Highlands, poderoso, imponente, nacido para liderar. Pero sus ojos estaban buscando. Barrieron el salón, pasando sobre los rostros de nobles y familiares hasta que encontraron lo que buscaban. Elspeth, de pie en las sombras en la parte trasera del salón. Sus miradas se encontraron y el mundo se redujo solo a eso. Dos personas separadas por una sala llena de gente, por la distancia de sus posiciones en la vida, por las expectativas y el deber. Y aún así, en ese momento, nada de eso importó. Solo importaba la conexión, el reconocimiento, el sentimiento que ninguno de los dos podía negar. Elspeth vio algo cambiar en el rostro de Callum. Vio la determinación solidificarse. Vio una decisión siendo tomada en tiempo real. Luego Rowena entró, y la atención del salón se desplazó hacia ella. Estaba hermosa, por supuesto. Su vestido era de seda blanca con bordados intrincados en hilo de plata. Su cabello estaba arreglado elaboradamente. Joyas familiares brillaban en su cuello y muñecas. Era la imagen perfecta de una novia noble de las Highlands. Pero Elspeth, observando con cuidado, vio lo que otros tal vez perdieron. La ligera rigidez en los hombros de Rowena. La forma en que sus ojos brevemente buscaron y encontraron a Hamish en la multitud antes de volverse hacia Callum. La pequeña pausa en su paso, como si parte de ella quisiera dar vuelta y huir. Rowena caminó hacia el altar donde Callum esperaba. Se colocó frente a él. El sacerdote que conduciría la ceremonia se aclaró la garganta, listo para comenzar. Y entonces Callum hizo algo que nadie esperaba. Levantó una mano, deteniendo al sacerdote antes de que pudiera pronunciar la primera palabra. «Esperen», dijo Callum, su voz profunda resonando en el salón súbitamente silencioso. «Por favor, esperen». Se volvió para mirar a Rowena directamente y cuando habló de nuevo, su voz era suave pero clara, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Lady Rowena Campbell, me has honrado con tu presencia aquí hoy, y nuestras familias han puesto su fe en esta unión. Pero antes de proceder, necesito hacerte una pregunta, y te pido que respondas con total honestidad». Rowena lo miraba con ojos muy abiertos, sorpresa y algo más, esperanza tal vez, brillando en ellos. ¿Es este el matrimonio que tu corazón desea? No lo que el deber dicta, no lo que nuestras familias esperan, sino lo que tú, Rowena Campbell, verdaderamente quieres. El salón pareció contener la respiración colectivamente. Esta no era la forma en que se suponía que debían proceder las ceremonias. Esto era escandaloso, impredecible, real.
Rowena miró a Callum, luego barrió su mirada sobre la multitud de invitados, luego encontró los ojos de Hamish, y en ese momento algo se rompió en ella. La máscara de compostura perfecta se agrietó, revelando a la mujer real debajo. «No», dijo, su voz apenas un susurro al principio, luego más fuerte. «No, no es lo que mi corazón desea». Murmullos de shock corrieron por el salón, pero Callum solo asintió, como si esto fuera exactamente lo que esperaba, lo que necesitaba escuchar. «Entonces no lo haremos», dijo simplemente, «porque he aprendido algo recientemente. He aprendido que el deber sin corazón es solo una prisión elegante, y ninguno de nosotros debería vivir en prisiones». Se volvió hacia la multitud, su presencia imponente, silenciando los murmullos. Esta boda fue arreglada con las mejores intenciones, para fortalecer alianzas, para unir familias, y respeto profundamente esas intenciones, pero el matrimonio requiere más que buenas intenciones, requiere amor, respeto mutuo, el deseo genuino de compartir una vida. Y Lady Rowena y yo, aunque nos tenemos gran respeto, no tenemos eso. Hamish había comenzado a moverse entre la multitud, caminando hacia adelante. Su rostro mostraba una mezcla de esperanza y miedo. Callum lo vio y sonrió ligeramente. «Mi hermano Hamish, sin embargo, ama a Lady Rowena, y ella lo ama a él. Cualquiera con ojos puede verlo, así que propongo algo diferente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Propongo que esta celebración continúe como planeado, que las familias se unan, que las alianzas se fortalezcan, pero que el matrimonio sea entre las personas correctas, entre Hamish Grant y Rowena Campbell, entre dos personas que verdaderamente se eligen mutuamente». El salón explotó en conversaciones. Algunos invitados parecían escandalizados, otros parecían intrigados. Los miembros mayores de las familias se miraban entre sí, evaluando, calculando. Fue el padre de Rowena quien finalmente habló, levantándose de su asiento. «Laird Grant, esto es altamente inusual». «Lo sé, Lord Campbell, y pido disculpas por la sorpresa, pero pregúntese esto. ¿Preferiría que su hija estuviera en un matrimonio sin amor o que encontrara felicidad verdadera, incluso si no es exactamente como lo planeamos?» Lord Campbell miró a su hija, vio las lágrimas en sus ojos, la forma en que miraba a Hamish, y algo se suavizó en su expresión. «Rowena», dijo suavemente, «¿es esto lo que quieres?» «Sí, padre», respondió ella, su voz quebrándose. «Con todo mi corazón». Hubo un largo momento de silencio. Luego Lord Campbell asintió lentamente. «Entonces, que así sea». Lo que siguió fue una reorganización caótica pero alegre. En lugar de Callum y Rowena, sería Hamish y Rowena. La ceremonia continuaría, pero con los participantes correctos. Las familias, después del shock inicial, comenzaron a ver la sabiduría en esto. Hamish, aunque el segundo hijo, todavía era un Grant. La alianza se mantendría. Y más importante, había una alegría genuina ahora que no había estado allí antes. Mientras todos se reagrupaban, Callum salió del salón. Elspeth lo vio irse y después de un momento de duda, lo siguió. Lo encontró en el patio, de pie bajo el cielo gris, mirando las montañas en la distancia. «¿Viniste a decirme que soy un tonto?», preguntó sin volverse. «Vine a... no sé por qué vine», admitió Elspeth. Callum se volvió para mirarla. «Vine a buscarte esta mañana. Te fuiste». «Iba a irme después de la ceremonia», dijo Elspeth. «Pensé que sería más fácil así». «Ah, más fácil ¿para quién?» «Para todos. Para ti. Para... Esto no tiene sentido, mi señor. Usted es un laird y yo soy...» «Eres la mujer que cambió todo», la interrumpió Callum. «En un momento, en la niebla, cuando te saqué del agua y te miré, algo en mí se despertó. Algo que había estado dormido
durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Pero no quiero promesas ahora, dijo Callum suavemente. No quiero presionarte para que seas algo que no eres. Solo quiero conocerte, entender quién eres, más allá de esos 5 minutos en la niebla. ¿Me darías esa oportunidad? Elspeth sentía lágrimas quemando sus ojos. Su clan espera que se case con alguien apropiado, alguien de su clase. Mi clan espera que sea un buen líder, y un buen líder sabe que la felicidad personal importa también, que no puedo guiar a otros hacia vidas mejores si ni siquiera puedo honrar mi propia verdad. Extendió su mano hacia ella, no como un laird dando órdenes, como un hombre haciendo una petición. Elspeth miró esa mano extendida, sintiendo el peso del momento. Podía tomar esa mano y entrar en lo desconocido, o podía dar la vuelta e irse a la seguridad de lo que conocía, a lo predecible, a la invisibilidad. Desde adentro del castillo llegaron los sonidos de música. La ceremonia entre Hamish y Rowena había comenzado. Risas, celebración, alegría. Elspeth tomó la mano de Callum. Los días que siguieron a la boda de Hamish y Rowena fueron extraños para todos en el castillo Grant. No era todos los días que una ceremonia cambiaba de participantes en el último momento, que un laird renunciara públicamente a un matrimonio arreglado, que el segundo hijo de repente se convirtiera en el centro de una alianza política. Pero extrañamente, después del shock inicial, una especie de paz se asentó sobre el castillo. Hamish y Rowena eran radiantes en su felicidad recién descubierta. No intentaban esconder su amor, y verlos juntos hacía que incluso los más cínicos tuvieran que admitir que Callum había hecho lo correcto. Esto era cómo debía verse un matrimonio. No como un acuerdo de negocios, sino como una unión de corazones. Pero Callum tenía que enfrentar las consecuencias de su decisión. Los ancianos del clan no estaban completamente complacidos. Hubo reuniones largas, discusiones tensas sobre responsabilidad y deber. Le recordaron a Callum que como laird, sus decisiones afectaban a todos, que su vida personal no era completamente suya, que eventualmente necesitaría casarse, producir herederos, asegurar la continuidad del clan. Callum escuchaba con respeto, pero no se retractaba. Me casaré cuando encuentre a alguien con quien pueda construir una vida verdadera, les dijo, no antes. Y cuando algunos de los ancianos presionaron, preguntando si ya había encontrado a alguien, Callum simplemente sonrió y cambió de tema. Porque Elspeth todavía estaba allí, no como sirvienta temporal. Eso había terminado con el final de las celebraciones de la boda, pero tampoco había dejado el castillo como había planeado. En cambio, en una de esas conversaciones extrañas y maravillosas que cambian vidas, la señora Beatriz le había ofrecido un puesto permanente. El castillo siempre necesitaba buenas trabajadoras, había dicho, y Elspeth había demostrado ser confiable y diligente. Elspeth sospechaba que Callum tenía algo que ver con esa oferta, pero no preguntó. Simplemente aceptó, porque en lo profundo de su corazón sabía que no estaba lista para irse todavía, no cuando había algo floreciendo entre ella y Callum, algo frágil pero real. Lo veían en momentos robados, en pasillos tranquilos después de que el castillo se hubiera dormido, en el jardín temprano en las mañanas, antes de que comenzaran los deberes del día, en la biblioteca donde Callum le enseñaba a leer mejor, compartiendo libros, compartiendo historias, compartiendo silencios cómodos. Era una especie de cortejo secreto, aunque no tan secreto como creían. Los sirvientes notaban. Los guardias notaban. Probablemente todo el castillo notaba, pero había una diferencia importante. Nadie lo juzgaba cruelmente. Quizás porque habían visto lo que la honestidad de Callum había logrado con Hamish y Rowena.
Quizás porque respetaban a su laird lo suficiente como para confiar en su juicio. O quizás porque había algo en la manera en que Callum miraba a Elspeth que hacía que incluso los más escépticos quisieran creer en cuentos de hadas. «No puede durar», le dijo Elspeth a Callum una noche mientras caminaban por las murallas del castillo bajo un cielo lleno de estrellas. «Eventualmente tu clan exigirá que te cases con alguien apropiado, y tú no eres apropiada. Sabes que no lo soy. No tengo título, no tengo tierras, no tengo... Tienes algo que ninguna mujer de título o tierras ha tenido nunca», la interrumpió Callum. «Tienes mi corazón». Elspeth se detuvo, girando para mirarlo. «No digas eso a menos que lo digas en serio». «Lo digo completamente en serio». Callum tomó sus manos, sosteniéndolas entre las suyas. «Elspeth Mackenzie, no sé cómo funciona esto exactamente. No sé cómo convencer a mi clan de que eres la elección correcta. No sé qué desafíos enfrentaremos. Pero sé esto. Desde el momento en que te saqué de ese arroyo, desde el momento en que nuestros ojos se encontraron en ese salón, mi vida cambió y no quiero volver a como era antes». Callum. Elspeth sentía lágrimas en sus ojos. «Yo no soy como Rowena. No sé cómo ser una dama. No sé cómo comportarme en la corte o hablar con nobles o... Entonces aprenderemos juntos. Rowena ha ofrecido ayudarte, ¿sabes? Le caes bien. Dice que tienes un espíritu fuerte, que no dejas que el mundo te aplaste a pesar de todas las razones que tiene para intentarlo». «¿Rowena dijo eso?» Callum sonrió. «Ella misma pasó por su propio despertar. Entiende lo que es luchar entre el deber y el deseo, y ella está de nuestro lado». En los meses que siguieron, Elspeth efectivamente comenzó a aprender. Rowena, ahora felizmente establecida como esposa de Hamish, tomó a Elspeth bajo su ala. Le enseñó etiqueta, cómo moverse en círculos nobles, cómo hablar con confianza sin parecer presumida. No intentó cambiar quién era Elspeth en esencia, solo le dio las herramientas para navegar un mundo que antes le había estado cerrado. Maggie y las otras sirvientas que se habían convertido en amigas de Elspeth la apoyaban, celebraban sus lecciones, la ayudaban a practicar. Había una sensación de que todos en el castillo estaban invirtiendo en esta historia de amor poco probable, queriendo que funcionara. Los ancianos del clan seguían siendo escépticos, pero incluso ellos comenzaron a suavizarse cuando vieron cómo Callum florecía. El laird había sido siempre un líder capaz, pero ahora había algo más, una alegría, una energía que no había estado allí antes. Tomaba mejores decisiones, escuchaba más atentamente, se preocupaba más profundamente por su pueblo. «Un laird feliz es un mejor laird», comentó uno de los ancianos a otro durante una reunión del consejo. Quizás el muchacho sabía lo que hacía después de todo. No todo fue fácil. Hubo rumores, por supuesto. Hubo quienes dijeron que Callum estaba siendo tonto, que estaba poniendo el deseo por encima del deber, que eventualmente se arrepentiría. Hubo nobles que trataron de empujar a sus hijas hacia Callum, insistiendo en que necesitaba un matrimonio apropiado. Pero Callum se mantuvo firme, y lentamente, con el tiempo, la resistencia comenzó a disiparse. El momento decisivo llegó casi un año después, durante la reunión anual del clan. Todos los miembros importantes del clan Grant se reunían para discutir asuntos, resolver disputas, celebrar tradiciones. Era el evento más importante del año, y todos los ojos estarían en Callum. Elspeth había pasado semanas preparándose, ensayando con Rowena, intentando no dejar que los nervios la paralizaran. Sabía que esta sería una prueba, una presentación pública de quién era ella y qué significaba para Callum.
Cuando llegó el momento, Elspeth entró al gran salón del brazo de Callum, vestida con un vestido hermoso que Rowena había mandado hacer para ella. No era tan elaborado como el de Rowena, pero era de buena calidad, apropiado, elegante en su simplicidad. El salón se silenció cuando entraron. Cientos de ojos los observaban, juzgando, evaluando. Callum llevó a Elspeth al frente del salón. Luego se volvió para enfrentar a su clan. «Miembros del clan Grant», comenzó, su voz resonando con autoridad. «Este último año ha sido de cambios. Cambios que algunos de ustedes cuestionaron, cambios que desafiaron nuestras tradiciones. Pero hoy quiero hablarles sobre el tipo correcto de cambio». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Nuestro clan se construyó sobre la fuerza, sobre la lealtad, sobre el honor, pero también se construyó sobre algo más fundamental, sobre familias, sobre amor, sobre las uniones que nos hacen más fuertes, no porque sean políticamente ventajosas, sino porque son genuinas». Tomó la mano de Elspeth, sosteniéndola alto para que todos la vieran. «Elspeth Mackenzie me salvó sin siquiera saberlo. Me salvó de una vida de deber sin corazón, de un matrimonio sin amor, de convertirme en el tipo de líder que solo conoce obligación, pero no alegría. Y hoy, frente a todos ustedes, declaro mi intención de casarme con ella». Hubo un murmullo colectivo, algunos de sorpresa, otros de desaprobación, otros de apoyo. «Sé que algunos pensarán que esto es inapropiado», continuó Callum, «que como Laird debería casarme con alguien de título, de tierras, de conexiones políticas. Pero les pregunto esto, ¿qué hace a un buen matrimonio? ¿Es el título o es el respeto mutuo, la admiración, el amor verdadero?» Hamish se puso de pie entre la multitud. «Mi hermano habla con sabiduría», dijo fuertemente. «Yo he encontrado felicidad verdadera en mi matrimonio con Rowena precisamente porque no fue forzado, porque fue elegido. Y veo esa misma felicidad en Callum cuando está con Elspeth. ¿Negaríamos a nuestro Laird lo que tan fácilmente aprobamos para mí?» Rowena se unió a él, poniéndose de pie también. «Elspeth Mackenzie ha demostrado ser una mujer de carácter, de fuerza, de dignidad. Ha aprendido nuestras costumbres con gracia. Ha tratado a todos en este castillo con respeto, sin importar su rango. Sería un honor tenerla como parte de nuestra familia». Uno por uno, otros comenzaron a ponerse de pie. La señora Beatriz, que había visto a Elspeth trabajar duro día tras día. Maggie y las otras sirvientas que la conocían mejor. Guardias que habían observado su bondad. Familias que habían visto el cambio positivo en su Laird. Finalmente, uno de los ancianos más viejos del clan, un hombre que había conocido al padre y al abuelo de Callum, se puso de pie lentamente. «Laird Grant», dijo con voz temblorosa pero clara. «Su abuelo me dijo una vez que la verdadera fuerza de un líder se mide no por las batallas que gana, sino por la felicidad que trae a su pueblo. Usted ha traído felicidad, ha traído cambio positivo, ha mostrado que el honor no significa sacrificar todo lo personal, sino encontrar el equilibrio correcto». Miró alrededor del salón, luego de vuelta a Callum y Elspeth. «Si esta mujer trae alegría a nuestro Laird, si ella lo hace mejor líder, si ella ha ganado el respeto de aquellos que la conocen, entonces, ¿quiénes somos nosotros para objetar? El clan Grant bendice esta unión». El salón estalló en aplausos. No de todos, todavía había algunos escépticos, algunos que nunca aprobarían completamente, pero de suficientes, de los que importaban, de la mayoría que podía ver la verdad cuando estaba frente a ellos. Elspeth sentía lágrimas corriendo por sus mejillas. Callum la atrajo hacia él, y frente a todo su clan, la besó. No fue un beso ceremonial,
fue real, lleno de promesa, de alegría, de alivio. Cuando finalmente se separaron, Elspeth susurró: ¿Esto está realmente sucediendo? ¿Esto está realmente sucediendo? Callum susurró de vuelta. La boda se planeó para 3 meses después, dándole tiempo a Elspeth para prepararse completamente. Rowena la ayudó con cada detalle, desde el vestido hasta las tradiciones que necesitaba conocer. La señora Beatrice se aseguró de que todo en el castillo estuviera perfecto. Hamish bromeaba que esta vez la boda realmente involucraría a las personas correctas desde el principio. El día de la boda fue claro, sin niebla por primera vez en meses. Como si las mismas Highlands estuvieran celebrando con ellos. Elspeth se paró en el mismo salón donde meses antes había visto a Callum casi casarse con otra persona, donde había pensado que su corazón se rompería. Ahora, mientras caminaba hacia él, vestida con un hermoso vestido blanco, con flores silvestres de las Highlands en su cabello, sintió solo alegría. Callum la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Cuando ella llegó a su lado, tomó sus manos y susurró: «Hermosa». La ceremonia fue perfecta, tradicional en las formas que importaban, personal en los detalles que los hacían únicos. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, promesas que significaban algo porque salían de sus corazones en lugar de un guión ancestral. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Callum la besó ante el aplauso de todos los reunidos, Elspeth supo con certeza absoluta que su vida había cambiado para siempre ese día en la niebla. Solo que cambió para mejor. Los años que siguieron fueron buenos, no perfectos, porque ninguna vida es perfecta. Hubo desafíos: aprender a equilibrar el amor personal con el deber del clan, navegar las complejidades de la política de las Highlands, enfrentar ocasionalmente a aquellos que nunca aceptaron completamente a una ex sirvienta como señora del castillo. Pero Elspeth y Callum los enfrentaron juntos. Ella se convirtió en una señora respetada por derecho propio, conocida por su compasión hacia los menos afortunados, su sentido práctico en asuntos del clan, su habilidad para ver el corazón de las situaciones en lugar de solo la apariencia. Callum se convirtió en uno de los lairds más respetados de las Highlands, conocido no solo por su fuerza y sabiduría, sino por su humanidad, por recordar a su pueblo que la vida era más que deber, que el amor importaba, que la felicidad no era un lujo, sino una necesidad. Hamish y Rowena permanecieron sus aliados más cercanos, sus mejores amigos. Los 4 compartían cenas largas llenas de risas, discutiendo todo, desde política del clan hasta los últimos chismes del castillo. Sus hijos eventualmente crecieron juntos, primos que eran tan cercanos como hermanos. Y a veces, en las noches, cuando la niebla bajaba de las montañas, Callum y Elspeth caminaban por los terrenos del castillo tomados de la mano. Visitaban el lugar en el camino donde todo había comenzado, donde un desconocido había salvado a una mujer del arroyo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Elspeth una de esas noches. ¿De qué?, respondió Callum, genuinamente confundido. De todo, de cancelar tu primera boda, de elegirme cuando podrías haber tenido a alguien más apropiado. Callum se detuvo, girándola para que lo mirara. Sus ojos, esos ojos oscuros que la habían capturado desde el primer momento, brillaban con intensidad a la luz de la luna. Elspeth Grant, tú eres lo más apropiado que me ha pasado en la vida. Eres mi hogar, mi corazón, mi elección, y lo serías de nuevo, cada vez, sin dudarlo. La besó entonces, bajo la niebla de las Highlands, en el lugar donde sus vidas se habían entrelazado por primera vez. Y Elspeth,
que una vez había sido solo una mujer con una maleta vieja y demasiadas cuentas que pagar, que había pensado que su vida nunca sería más que sobrevivir día a día. Elspeth supo que había encontrado algo más raro y precioso que cualquier título o riqueza. Había encontrado un amor verdadero. Y en las Highlands, donde la niebla guarda secretos y el viento cuenta historias, ese amor se convirtió en leyenda. La historia de una sirvienta y un laird que eligieron el corazón sobre el deber, que demostraron que a veces el destino llega en los momentos más inesperados y que la verdadera nobleza no viene del nacimiento, sino del carácter. La niebla eventualmente se levantó, como siempre lo hace, pero el amor que floreció en ella permaneció para siempre. ¿Te gustó esta historia de romance en las Highlands? Si quieres más historias como esta, llenas de emoción, amor verdadero y giros inesperados, no olvides suscribirte a Romance en las Highlands. Dale like si esta historia te tocó el corazón, comparte con alguien que ama los romances históricos y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de la historia fue tu favorita? ¿El rescate en la niebla? ¿El momento en que Callum detuvo su propia boda? ¿O el final feliz de Elspeth? Nos vemos en la próxima historia, donde la niebla de Escocia nos traerá un nuevo romance. ¡Hasta pronto!